Buen día al aula, ¿cómo andan? Bueno, con respecto a la pregunta de la hermana, hay una serie, em, primera de Timoteo, capítulo número 2, va a encontrar más amplia la prédica. Es más, está toda la serie de Timoteo en el canal de prédica. No me acuerdo cómo se llama, ¿sí? ¿Cómo se dice eso? Playlist. Ahí está, dice primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito. Pero igual voy a responder esta pregunta. Primero, en el contexto, Pablo dice que no permiten, se lo ha acusado a Pablo, ustedes saben, de machista. Otras han tomado este texto diciendo que era un problema cultural que estaba sucediendo en esa época, o había una corrupción cultural y por eso Pablo tenía que tomar estas medidas drásticas ahí. Otros dicen que es resultado de la caída, pero después de la caída ya la mujer puede predicar. Mire, hay que entender primero el diseño y el plan de Dios. Y para esto, fíjese lo que dice Pablo. Primero vamos a ver lo que dice, lo que puso la hermana ahí, voy a leer el texto. Dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, pues no permite a una mujer que enseñe, que ejerza dominio sobre el hombre y que guarde silencio, ¿no? Sí, ese es y en el versículo 12 dice, porque no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y versículo número 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero después se salvará engendrando hijos. Eso se llama contexto, ¿sí? Tenemos que tener todo el contexto. Tenemos que entender también el problema cultural, como bien enseñaron la hermana, pero ese no es el problema. Aunque estaría pasando un problema cultural, por supuesto la mujer estaría hablando, pero para poder ver lo que sucedía tenemos que ir al principio siempre. Y Pablo nos dice, porque esto es un problema cultural que está pasando, no, no. Fíjese, ayer la hermana vino acá a compartir con nosotros a la iglesia, participó de la Biblia y justo después en lo que le llamamos un convivio que comimos, después estuvimos hablando a la tarde, pasando un buen momento en el Señor. Y yo le estaba hablando un poco de la Biblia y le hablaba a ella y al hijo de ella, diciendo, a mí me ha servido mucho esta palabra, que dice pero, y acá dice, él en el versículo 12 dice otra, creo que es preposición, ¿no? O sea, dice porque, esa preposición porque les va a ayudar mucho, porque, por, y todas esas cosas que diga lo está diciendo la causa, ¿por qué? Dice, porque no permito enseñar a la mujer dominio sobre el hombre y está en silencio. Y otra vez en el versículo 13, otra preposición. Porque, ¿ve? No dice porque había un problema cultural. Ese porque a ustedes, todo lo que están escuchando, les va a ayudar mucho. Porque Pablo dice la causa por qué él, no dice porque yo soy machista, porque había un problema cultural y entonces mando que las mujeres se callen. No. Dice porque Adán fue formado. Ahí está el diseño de Dios. No porque Adán, no porque en el diseño de Dios, Dios creó un hombre. Dice, así dice Pablo. Y si ustedes creen que la palabra de Dios es de inspiración divina, entonces Dios mismo está hablando por medio de Pablo acá y el Espíritu Santo diciendo la razón porque no permito no es ni siquiera a causa del pecado de ella, tampoco es eso, aunque es el pecado que a causa del pecado se va a querer enseñorear sobre el hombre, porque eso sí va a pasar, y el hombre va a querer querer mandar sobre la mujer y la mujer no va a permitir que eso, entonces, y así van a estar ambos entre ellos. Pero no es eso, aunque es parte del pecado, no es eso, es por el plan y el diseño de Dios. ¿Mm? Y ahora vamos a explicar, dice porque no permito, o sea, él está hablando acá, el problema que sucede acá es el gobierno de la iglesia. ¿Cómo se gobierna una iglesia? La mujer tiene que estar en sujeción, y ahora vamos a ver por qué. No solamente en la iglesia, también en la casa. Por eso aquellas que están solteras o piensan casarse, fíjense bien con quién se van a casar, porque él va a pasar a ser el cabeza. ¿Sí? Entonces,
Eso es aparte nada más. Pero fíjese que dice, no le permite enseñar. Y cuando dice enseñar, no significa que la mujer no puede hablar. Fíjese en otra parte del título, dice que ella tiene que ser maestra del bien, pero no de teología. Dice, enseñándole a las más jóvenes cómo tratar a su marido. O sea, cómo gobernar la mujer bien en su casa. ¿Sí? Y por eso tiene que saber las escrituras. ¿Sí? Es así. En otra parte, creo que Priscila y Aquila, si no me equivoco, eran dos ayudantes de Pablo, que él hacía tienda. Fíjense que ese matrimonio andaban predicando. O la mujer cuando habla, habla y aporta algo. Y hay mujeres que saben bastante de teología y pueden ayudar. Pero acá en el contexto no dice que no permite que la mujer nunca pueda hablar. ¿Cómo va a predicar? ¿Cómo le va a enseñar a sus hijos? O si tiene, no sé, un pariente, su marido que es inconverso, o su mujer o su esposa es inconversa. Dice, no, no, bueno, en este caso no, pero en el hombre, pero en la mujer. En la mujer, así que el marido inconverso, o sus hijos, o su mamá. No, Pablo dice que no me permite enseñar, entonces no puedo. No, no. Contexto significa en la iglesia no permite que sea pastora. Eso es. ¿Por qué? Porque si ustedes ven Primera de Timoteo capítulo 3 y capítulo número 1 de Timoteo, ¿qué dice? Bueno, dice de que el gobierno por el cual se gobierna una iglesia, Dios lo puso tiene que estar el hombre. Y fíjese, requisitos para ser ancianos o pastores o presbíteros. No dice requisitos para ser pastoras o presbíteras. No, no dice eso. Es para hombres. Este es el contexto de que no permite enseñar para que la mujer no ejerza dominio sobre el hombre. Y entonces algunos dicen, bueno, entonces no es un problema cultural. Entonces dicen, eh, es un problema del pecado. Ahí está. Porque la mujer cayó en pecado y ahora quiere pasar al hombre por arriba y el hombre no lo va a permitir. Y entonces a causa de eso no le permito. Tampoco, aunque es a causa del pecado. Y es verdad que la mujer que no tiene a Cristo, incluso teniendo a Jesucristo y teniendo el Espíritu Santo, la mujer todavía queda lo que le llamamos resto de pecado remanente, que va a quererse salirse de eso, sobre la rebeldía, ¿sí? Sobre el hombre. Entonces, ¿qué sucede? Pero tampoco es en el contexto, porque fíjese lo que dice Pablo, porque, y ahí está, ¿por qué? Dice, no permite porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces, el diseño, ¿cuál es? O sea, el diseño que Dios creó en el principio era que el hombre, o Dios estableció las funciones que tenía que tener la mujer en la creación original, ¿sí? Entonces, primero creó al hombre, o sea, ustedes saben que el hombre tenía que ser, Adán tenía que ser rey, saben eso, ¿no? O sea, gobernar, dice, enseñorearse sobre toda la creación, el primer Adán. Ser sacerdote, o sea, ¿cómo sacerdote si no había que hacer sacrificio? Bueno, pero él era, vamos a decir, que tenía, el sacerdote que tenía la comunión entre Dios y el trato con el pueblo. En este caso, el pastor era el pastor de la casa, Adán. Y tenía que ser profeta. O sea, ¿cómo profeta? Bueno, todo lo que Dios le decía tenía que ir y enseñárselo. Dios dijo esto, que no comamos este árbol, Eva. Dios dijo que le tengo que poner nombre a los animales. Bueno, Dios trataba con el hombre, ¿sí? Ese fue el diseño. Pero sucede algo, que Dios dijo en su sabiduría, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y ahí está, amada hermana, que no, la mujer no es que cumpla un papel secundario o porque pobre hombre, no, es en el diseño de Dios. Y si la mujer ama a Dios, de verdad va a querer sujetarse. La mujer no es menos. Fíjese, es más, el hombre no podría llevar a cabo la tarea si no tuviera una ayuda idónea. Por eso Dios dijo, le haré una ayuda idónea, pero ¿para qué? Para que pueda llevar a cabo el plan divino que tenía que, con la primera creación. A causa de no pudo hacerlo eso, vino, o sea, el segundo Adán, que ustedes saben, que él cumplió el papel de sacerdote, ya hay sacerdote, ya en sentido por el pecado, pero después como profeta, porque Jesucristo vino a traernos, a hacer la exegesis del padre, o sea, la voluntad que Él quiere, nos vino a decir cuál es,
y como rey a gobernar, lo que no pudo hacer el primer Adán. Y fíjese, le voy a decir algo y muchos van a decir, este pastor capaz que es hereje, pero no voy a decir ninguna herejía, ¿sí? Jesucristo es el segundo Adán, pero fíjese que Jesucristo está gobernando y está reinando. Y sabe, mira, esto no lo leí en ningún manual y espero que no me vaya a equivocar, me hace, esto es un hereje. Pero aunque Jesucristo cumplió toda la función y está reinando en los lugares celestiales y no nos necesita, porque no nos necesita a nosotros, ¿sabe que tiene una esposa que le ayuda a hacer la obra? ¿Sabe quién es esa esposa? Nosotros, la iglesia. Pero nosotros no ocupamos el papel de la cabeza, que es Jesucristo. Nos sujetamos como iglesia a nuestro amado Señor o marido, como que es el Señor Jesucristo. Pero sí le ayudamos a llevar la obra, que Él no necesita, porque Él opera en su poder, en su espíritu, pero Él gobierna nuestras mentes, nuestros corazones, y nosotros como la esposa nos sujetamos y llevamos la obra, predicamos, llevamos acá a cabo la obra en este mundo. ¿Se da cuenta? Y así trabajamos. Lo mismo la mujer no es un papel menos porque no pueda enseñar. Es más, tiene muchas cosas que el hombre no la podría hacer. No es porque enseñe y ya con eso. A veces querer enseñar a la mujer, amados, es algo de autoridad y orgullo que tiene que tener y algo de esa cosa que dice el feminismo ese que ha entrado adentro. Pero la mujer no necesita hacer eso. ¿Por qué? Porque en el principio Dios la creó para eso y no fue a causa de la caída. ¿Sabe por qué? Porque muchos dicen, bueno, a causa de la caída es que ahora ya está solucionado el problema. Eso era la causa de la caída. Pero como ahora en Cristo Jesús, dice Gálatas 3:28, tanto la mujer como el hombre somos todos iguales, no sé si lo leyeron alguna vez, se lo dijeron, dice, ya no hay, Dios no hace distinción de personas, no hay judío ni griego, todos somos iguales en Cristo Jesús. Ahí está, dice, ¿ve? Ahora entonces, eh, em, ahora entonces ya no hay distinción, podemos ser, ¿por qué? Porque eso era después de la caída, pero como Jesucristo nos redimió y nos justificó, entonces ya todos somos iguales, yo puedo enseñar. No, amado, no aparece ningún texto, o sea, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no es a causa de la caída. Presta atención lo que le voy a decir a la hermana, ¿quién hizo la pregunta? Jacqueline. Presta atención. No es un problema cultural y no es un problema después de la caída. Presta atención, porque antes de la caída y antes de que hubiera pecado, presta atención a lo que le voy a decir. En el diseño de Dios, antes de que hubiera pecado, la mujer se sujetaba al hombre. No sé si lo escucha por primera vez. No fue a causa de la caída. O sea, a causa de la caída, ahora esa sujeción iba a entrar en rebeldía. No iba a querer pero en el principio no había, porque Adán no tenía eso de querer señorearse, que yo soy el hombre el que manda acá y a mí me vas a respetar. No existía eso, porque ambos eran iguales, eran uno, como los creó. Por eso el Señor Jesucristo en el principio eran uno. Mismamente, mismo corazón, amando al Señor. No sé si se puede entender. Pero después 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 o sea, caída, sí pasó eso, pero en el principio, la mujer estaba sujetada al hombre y por eso no sé si puede entender, no fue a causa del pecado que la mujer está esa rebeldía. Sí, se incrementa ahora la rebeldía, no va a querer sujetarse, incluso está eso dentro de la mujer cristiana que por ahí, si se le dice algo, bueno, el Señor ayúdeme, y tiene que orar, ¿sí? Y tampoco era un problema cultural, porque Pablo dice, ¿por qué? Y empieza a narrar, dice, porque la mujer, dice en el principio, y fíjese lo que le voy a decir otra cosa, hermana, eh, dice que la mujer incurrió en el pecado, aunque fíjese, cuando Dios dice en la parte de, a ver si me acuerdo, Romanos 5:12. Lo estoy diciendo todo de memoria, no estoy leyendo. En Romanos 5:12 dice que a causa del pecado, o sea, porque el pecado entró por Adán, no dice por Eva. Adán, porque Adán tenía que cumplir la función de cabeza y no la hizo, porque Dios trataba con Adán,
no con Eva. Eva no era la cabeza. Por eso cuando Dios peca, ¿a quién dice? Eva, ¿dónde estás? No, ¿qué dijo? A Adán, ¿a dónde estás? Entonces Dios no llamó a Eva, Dios llamó a Adán para que rinda cuentas, porque tú eres el cabeza acá con el que yo trato. ¿Sí? Es más, la mujer fue sacada de la costilla del hombre y Adán lo creó Dios mismo. Y la mujer salió la mujer salió de Adán, como en la iglesia, ¿sí? De Cristo. Entonces, a ver si se puede entender. No se trata de un problema cultural, no se trata de un problema del pecado, se trata de un diseño de Dios. Y es a causa de eso que la mujer ahora no puede ejercer. Escuche, y le voy a decir algo más. Después si se puede grabar esto, se sube mejor. Pero fíjese, a causa de que la mujer quiso, no respetó el diseño de Dios, porque el diseño de Dios, ¿cuál era? Era que el hombre debía gobernar. Gobernar no es algo así, gobierno, como ven ustedes el pecado, no, él gobernaba con amor como Cristo lo hizo y con la palabra de Dios, así como gobierna el Señor. Entonces no es un gobierno déspota, tal como vemos, patriarcal, no, no, no. Él tenía que gobernar bien. Y presta atención, ¿sabe por qué no debe enseñar y todo eso? Porque en el diseño original, Eva transgredió o violó, no se sujetó al cabeza. ¿Y qué hizo? Por supuesto que ella sabía que no se tenía que comer de ese alimento, de ese fruto prohibido. Pero ¿qué pasa? A causa de que ella no se sujetó a lo que Dios le decía, y porque por medio de Adán, porque ella sabía que no tenía que comer ese fruto, ¿qué pasó? Perdón, escuchó otra voz, en este caso de la serpiente, fíjese. Y eso es lo que pasó, porque si ella se hubiera sujetado al cabeza, porque él era el cabeza que estaba gobernando y Dios trataba con él, no hubiera pasado lo que pasó, ¿sí? Y eso es lo que sucedió. Pero lo que Pablo nos muestra en Timoteo es que en el diseño original Dios trataba con el hombre y Dios sigue tratando con el hombre, ¿sí? Él es el responsable y él es el que va a rendir cuenta, tanto la mujer, todos van a rendir cuenta. Pero ese es el diseño original, no es problema cultural. Puede ser que la mujer, a causa de que se le estaba permitiendo entrar en la sinagoga, porque antes no se le dejaba entrar en la sinagoga, empezaron a hablar, hacer preguntas. Por eso en 1 Corintios capítulo 14 le dice que la mujer calle en la congregación, ¿sí? Y como tenemos por costumbre en todas las iglesias, no era problema cultural, porque en Corintios dice como tenemos costumbre en todas las iglesias, no solamente en Corintios, no solamente en la parte de Timoteos en Efeso, todas las iglesias, no en Corintios. Tenemos por costumbre en toda la iglesia que la mujer no enseñe en la congregación, que si tiene algo que le pregunte a su marido, pastor, no tengo marido. Bueno, tendrá un pastor que se congrega, le pregunta al pastor o a alguien que está ahí en la congregación, cuando estamos todos reunidos. Pero no sé si se puede entender, le vuelvo a repetir una vez más. A causa de que la mujer no se sujetó al cabeza en el huerto de Edén, es como estamos, y tuvo que venir Jesucristo. Por eso venía de un problema de la creación, como Dios tiene el gobierno, y no un problema cultural, porque la mujer hablaba y quizás hacía eso. Y tampoco a causa del pecado, que después del pecado, porque lo solucionamos en la cruz, Cristo nos redimió y entonces ya, sí, ahora puedo ser pastoral. No, 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 se llama diseño original, como Dios creó el gobierno y así gobierna la iglesia, ¿sí? Bueno, espero que le haya servido este audio a la hermana Jacqueline y después si se puede subir o editar, le voy a preguntar ahí a quien está editando, lo subimos y si no, bueno, espero que se haya sido edificada.